punto ya para la segunda manga de minimotos en esta cuna de campeones Bankia, que se disputa en el circuito de Cotar, el circuito de Tubilla del Lago, aquí en la provincia de Burgos. La victoria de Alejandro Sánchez Vega con Daniel Pozuelo en la segunda posición, los pilotos del regional, mientras que Marco Ruda fue tercero, el piloto de Jungmayor, primer clasificado de los pilotos de la cuna de campeones Bankia, aunque recordemos que las configuraciones mecánicas son distintas en una categoría respecto a otra. Así que en esta prueba, que se disputa 9 vueltas, recordemos que la pole de Alejandro Sánchez Vega junto a Daniel Pozuelo y Marco Ruda son los hombres que completan la primera fila de parrilla, por delante de Izan Guevara, Julio Raez y ese dorsal número 34 de Luis Sánchez Tirado. Precisamente en la primera manga, Julio Raez entró cuarto e Izan Guevara llegó quinto en esta categoría de las minimotos, carrera que se disputará un total de 9 vueltas, 9 bajo este sol que está apretando de lo lindo sobre el circuito burgalés. Una gran pista, aunque para la categoría de minimotos se reduce la cuerda aproximadamente a la mitad de esos 2.200 metros que tiene el trazado más largo del circuito situado en Tubilla del Lago. Se va despejando la parrilla de salida para estas 9 vueltas al recorrido reducido. Vuelta de calentamiento. Y atención que Marco Ruda está ahí despuntando. El piloto de Jungmayor. Que con la anterior ha conseguido ya. Oye, papá, ¿me oyes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 victorias, 6 victorias. Bueno, serían 5 más el tercer puesto de antes. Primer clasificado en la categoría de cuna de campeones Bankia. ¿Te tengo que sacar alguna clasificación luego, una copia de todo, un PDF o algo? Hoy o se lo hago mañana por la mañana. Ahí vemos cómo calientan ya neumáticos los pilotos de cara a esa última manga de la jornada de hoy, donde la superioridad mecánica, o la diferencia mecánica, mejor dicho, por las configuraciones distintas a la de los pilotos del campeonato territorial que de los pilotos de la cuna de campeones Bankia. Y veremos si Marco Ruda, que es tercero en la Scratch, tiene algún piloto que le plante cara dentro de la estructura de la cuna de campeones Bankia. Ahí llega Marco Ruda con esa afición que tiene a llegar el último. Un día no le van a esperar, ya verás. Y se va completando la parrilla. En todas las categorías, en todas las filas, queremos decir. Vista la bandera nacional. Salida.
Ahora se ha quedado Pocero un momento, pero sale rápidamente tirando de caballos. Y está ahí metiéndose Marco Ruda en la tercera posición. Vamos a ver en el paso por línea de meta. Atención a la lucha por la tercera plaza en minimotos. Que a Marco Ruda le ha surgido un duro competidor que podía ser Izan Guevara. Se pugna entre el número 69 y el número 33. Aunque hay un grupo de 6 pilotos. 6 pilotos aquí, comandados por Izan. Detrás de Izan tenemos a Marco Ruda, que es cuarto, Julio Herráez, Luis Sánchez, Adrián Fernández, Adam Bortolacci, Enrique Benito, Daniel Holgado, Javier Miguel, que es undécimo. Seis pilotos ahí peleando. Por la tercera posición Scratch y primera de los pilotos. De la categoría de las minimotos. Izan Guevara, que continúa rodando por delante de Marcos Ruda y de Luis Sánchez tirado. Mientras delante no olvidemos que tenemos escapado a los dos pilotos del territorial de Castilla y León, Alejandro Sánchez y Daniel Pocero. Vamos a ver en el siguiente paso por línea de meta. No tiene a los dos hombres de cabeza en las mismas posiciones, pero a diferencia de la carrera anterior, da la impresión de que no hay tanta distancia entre Alejandro Sánchez y Daniel Pocero. Y mientras tanto detrás apuntamos que era la guerra con Guevara, Ruda, Julio Herráez, que es quinto, sexto Luis Sánchez, séptimo Adrián Fernández, Adam Bortolacci es octavo, Enrique Benito noveno. Pero del tercero al octavo, ahí están Izan, Ruda, tirado, Julio Herráez. Ya llevan 4 vueltas los de cabeza de ese total de 9. No hay cambios en las posiciones. Continúa Izan Guevara comandando ese grupo que está luchando por la tercera posición. Scratch y primera de los pilotos de la cuna de campeones. Bankia, un poco ya distanciado de sus compañeros de equipo, de sus compañeros de campeonato. Aunque en cualquier momento aquí pueden liarla y colgarte de frenada o recibir un toque. Llegamos ya a 5 de un total de 9. Continúan Sánchez y Pocero en cabeza de carrera. Izan Guevara con cierta distancia sobre Marco Ruda. Por lo menos es significativo. Marco Ruda no consigue coger la aspiración, que en este circuito es importante. Las velocidades son bastante altas y hay un tramo de recta
muy significativo, el que además entra a gran velocidad. No es una entrada en meta donde haya que matar la moto con una larguísima frenada, todo lo contrario. Y verdaderamente preciosa la lucha por la quinta y sexta plaza que están protagonizando Luis Sánchez Tirado y Juan Herráez, dorsales 34 y 5. Cada vez aumenta más la diferencia entre Izan Guevara y Marcos Ruda. Marcos Ruda que probablemente se pueda conformar con esa cuarta posición scratch. Y es que nos quedan 3 vueltas para el final. Ya hay varios metros de diferencia, hay un tiempo más que significativo, que si Izan Guevara no comete un grave error, puede estar ahora mismo acariciando el tercer peldaño del podio. Se ha estirado ya mucho el sexteto de Pido. Atención que vemos una caída. Atención que podía ser Luis Tirado. Luis Sánchez Tirado. Tenemos que comprobarlo en línea de meta. En efecto es Luis Sánchez Tirado, el piloto que se ha caído, aunque se ha reintegrado a carrera cuando estaba luchando por la sexta posición. Así, por tanto, el piloto del Viso de San Juan, que pierde toda oportunidad de meterse en la lucha por el podio. Estamos en la última vuelta y atención que vemos a uno de los pilotos de Bankia que se ha caído y podría ser uno de los protagonistas en la lucha por el podio. En efecto, así lo parece. Ahí llega cabeza de carrera. Repite victoria Alejandro Sánchez Vega. Daniel Pocero segundo. Vamos a ver el tercer clasificado. Ahí llega Izam. Y atención que podía ser Marcos Ruda. Vamos a comprobar las posiciones en cronometraje. Tercero Izan Guevara, Marcos Ruda cuarto, en efecto, Julio Herráez quinto, Adam Bortolacci sexto, Aarón Fernández séptimo, Enrique Benito octavo, novena plaza para Daniel Holgado, Javier Miguel es décimo, undécimo es Lucas Cañizares, Carlos Jiménez es decimosegundo, Germán Salines decimotercero, decimocuarto es Raúl Herráez, decimoquinto Marcos García, decimosexto Luis Miguel Verdugo, decimoséptimo Rocío Gómez Requena y decimoctavo Mique Gamarra. Recordemos que Luis Sánchez Tirado finalmente parece que es el piloto que se ha caído a final de recta y no ha pasado por línea de meta. Izan Guevara se ha impuesto por delante de Marcos Ruda en ese tercer peldaño del podio, que recordemos la victoria ha sido para Alejandro Sánchez por delante de Daniel Pocero Casado. Número 69, señor Marcos Ruda, conmigo, fuerte el aplauso para él.